Bueno, ya está conmigo Omar Cuellar, quien es el director general de Secretos del Vino, donde precisamente el día de hoy tuvimos la oportunidad de degustar unos vinos italianos, ¿no? Que a mí me parecieron maravillosos, principalmente el vino blanco. Bienvenido, Omar. Pues muchas gracias por la invitación. Pues mira, te platico un poco brevemente. El concepto de Secretos del Vino lo resumimos en una frase: exclusividad para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos tener el vino adecuado para la persona adecuada e inclusive para el canal de distribución adecuado. Buscamos que todos los vinos que nosotros traemos, que son alrededor entre las 60, 70 etiquetas, que van además no solamente de Italia, el porcentaje mayoritario es italiano, entre un 70, 80% es Italia, tenemos Francia, tenemos España, tenemos Argentina y obviamente tenemos México. Pero bueno, buscamos finalmente que esta parte de los vinos funcione, que sea un producto para ti, el adecuado, el que estás buscando, para la ocasión adecuada, para el momento adecuado. Ese es el concepto que buscamos plasmar nosotros el día de hoy a través de esta filosofía de exclusividad para todos. Okay, hablemos un poco de los vinos en especial, ¿no? Que yo creo que a la gente es lo que más le interesa el día de hoy, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en un vino italiano? ¿Qué podemos encontrar en un vino francés? ¿Qué es lo que ustedes manejan? ¿En un vino mexicano? ¿Y en qué otro vino también, de qué otra región? Argentina, también traemos argentino. Pues fíjate que, ¿qué podemos encontrar? Yo creo que tipicidad. Yo creo que hablamos de ese inicio, de una tipicidad. Traemos vinos que complementan perfectamente el mercado mexicano. El consumo actual está muy dirigido pensando en Italia. Algo como que más del sur, más de la parte que nos gusta, más cálida, con vinos más afrutados, más fáciles, sencillos de entender para nuestro concepto de vino en México. Entonces encontrarás tipicidad con todo lo que traemos. Yo creo que el día de hoy, cuando tú haces un maridaje, en especial con alguna comida, no tiene que ser, tiene que ser con este vino. A lo mejor yo creo que tu paladar te permite muchas veces hacer un maridaje con un vino francés, a lo mejor con una comida mexicana. Fíjate que sí, efectivamente, das un concepto bastante interesante de lo que implica el maridaje. Finalmente, bueno, como digo, sin entrar mucho a los conceptos, pero bueno, maridaje implica el matrimonio entre bebidas y comida. Fíjate que nosotros más que un maridaje tan estricto como tal, buscamos armonía. Buscamos una armonía como concepto. ¿Qué implica esto? Que tú puedas tener el vino que pueda armonizar en el momento adecuado, para la comida adecuada y para tus invitados adecuados. ¿Quién no ha comido una quesadilla? ¿Por qué no vale la pena unas buenas quesadillas con un vino blanco? Increíble. O un chile en nogada con un buen vino rosado. O un mole negro con un buen vino espumoso. Entonces buscamos hacer esas combinaciones para que la gente se acerque y le pierda el miedo al concepto de vino. Y no importa que sea un vino francés, un vino portugués, un vino mexicano, ¿no? Al final yo creo que el paladar de cada uno de los comensales o de los clientes, pues, es el que se va desarrollando y es el que exige, ¿no? Y decide, yo quiero este vino con esta comida. Claro, y yo creo que algo que como muy bien apuntas, la intención es que prueben. El objetivo es probar, degustar, buscar la armonía, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y yo creo que con eso te vas dando una idea muy clara si puede ser un vino italiano, si puede ser un vino francés, si puede ser un mexicano, un argentino, en fin, tienes que probar. Y para eso nosotros inclusive dentro de este concepto que te menciono de exclusividad, buscamos la calidad-precio. O sea, siempre va por encima esa parte. Porque no necesariamente tienes que gastar mucho en un vino o en un buen vino pensando que a lo mejor el más caro es el mejor. No. Omar, pues muchísimas gracias y bueno, ya nada más les queda precisamente a ustedes disfrutar, ¿por qué no?, de un buen vino mexicano, de un buen vino italiano, de un buen vino francés o de un buen vino argentino por parte de Secretos del Vino. Bueno, nosotros seguimos disfrutando, ¿por qué no?, de Secretos del Vino. Ya está conmigo Michele, que precisamente él es el director comercial de Secretos del Vino y él sí nos va a hablar del secreto del vino que ustedes manejan. Bienvenido, Michele. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a ustedes.
en este concepto muy maravilloso. Estaba comentando, podría ser la parte del trabajo más dura, viajar y viajar y viajar para conocer, por conocer y dar a probar magníficos productos. Un poquitito nuestra filosofía, quisimos desempolvar el concepto que había de los vinos en México. El vino es únicamente para una ocasión, el vino es muy elitista. Vamos a desarrollar un poquitito más la base de este vino. Al final es un mercado muy reciente en términos de desarrollo del vino. Buscas cosas más fáciles para entender, más agradables, y etcétera, etcétera. Y vimos en contratendencia, porque muchos decían el vino italiano en México no se va a vender, ¿qué hacen y qué no hacen? No, ya al revés, el vino italiano como tal tiene mucho que dar. Buscamos similitud del gusto del vino italiano con el consumidor mexicano y las encontramos en el sur de Italia, puede ser Puglia, Sicilia, Sardeña. Hace más calor, nosotros que tenemos que sufrir para viajar allá, son vinos más fáciles. El consumidor los interpreta como dulce, ¿no? Es un vino afrutado, fácil para entender, muy agradable, y prácticamente es nuestra misión y darla a conocer, ampliar esta base en el consumo de los vinos. Fuimos a buscar más allá productos, la producción típica de Italia, que produce Italia, transforma café. Fuimos a buscar las mejores mezclas de café que Italia transforma. Claramente Italia no produce la materia prima. Otra fortaleza de Italia, ya está la pasta, que es la base de la comida italiana. Había productos industriales, vamos a ver qué hay, un poquitito, un producto artesanal para regresar a las orígenes de la gastronomía italiana, que prácticamente en la cocina de olores, aromas y sabores. Y así es lo que venimos conforme paulatinamente con el tiempo presentamos en el mercado. Ahora háblanos un poco acerca del vino que tuvimos la oportunidad de degustar el día de hoy, ¿no? Porque es un vino italiano, un vino blanco y un vino tinto, ¿no? Correcto. Probamos dos vinos italianos, regresamos bastante fácil. Podemos acompañar en la comida o también simplemente lo podemos degustar sin comida. El blanco es un vino típico del centro de Italia, la región del Abruzzo. Es un blend de dos uvas. Tenemos prácticamente un Malvasia, que es una uva típica de Italia, que viene de Croacia, es muy aromática. Pero en el momento que yo doy al mercado un vino 100% Malvasia, me dicen de qué se trata. Entonces preferimos un blend que es Malvasia Chardonnay. De hecho, el vino es Primo Bianco Malvasia Chardonnay. Lo degustamos con una ensalada, empezamos a charlar. Pudimos comer en la pasta con una salsa muy típica del veraneo, en la salsa de jitomate fresco con agua, el jitomate fresco con ajo. Y prácticamente después ya presentamos algo que aparentemente es muy estructurado, que fue el tinto, que fue el Zabur Nero d'Aula. Fuimos un poquitito más abajo Sicilia, mucho calor, a lo mejor vimos un color muy oscuro, pero muy estructurada, pero bastante muy amable. Y en este caso lo probamos con una carne. Pero repito, podemos ir más allá si lo como con queso, si lo como con carne, si lo acompaño con pescado, etcétera, etcétera. Funciona un poquitito dando una línea a nuestra filosofía, que son vinos agradables, fáciles para tomarse. Ahora bien, háblanos un poco acerca de toda la gama de vinos que nos ofrece, obviamente, Secretos del Vino. Empezamos atreviéndonos un poquitito con Italia, porque hacía falta mucho. Había unos vinos típicos de Italia como el clásico, el empacado, el del Chianti, que exactamente se conocía como el vino de la abuela, el vino del campesino, etcétera, etcétera. Hacía falta mucho prácticamente. En el caso de Italia, prácticamente de norte a sur, en cualquier esquina de Italia puedes cultivar la vid y por ende puedes desarrollar un vino. De Italia podemos prácticamente desde el norte hasta Sicilia podemos proponer blanco, rosado, y claramente Italia tiene un aguardiente muy particular que es la grappa. Tendemos con Italia a dar a conocer uvas típicas de Italia, porque al final cuando yo llego aquí con un Cabernet, como me dices tú, a lo mejor 100% italiano, me dice, oye, Cabernet, ya conozco el chileno, ya conozco el argentino, ya conozco el francés. ¿Cuál es? O preferimos seleccionar un vino 50% una cepa autóctona, como podría ser el Sangiovese,
como podría ser la Malvacianera, un blend prácticamente, 50% Cabernet y 50% otra uva típica del lugar. Fuimos hacia España, fuimos desde los blancos hasta los tintos más corposos. Francia desafortunadamente aquí se está un poquito limitando por el discurso si son Grand Cru, si son vinos estrellados o si son grandes marcas de champaña. Ya algo nuevo tendrá Francia y esta característica la encontramos en el sur de Francia, el Languedoc. Ahí tenemos prácticamente algunas cepas autóctonas, algunos vinos más particulares y de Francia exactamente manejamos un espumoso que se llama Premier Bulle, que al final, según datos notariales, fue el primer vino espumoso del mundo que se descubrió un siglo antes de Dom Perignon. Claramente tenemos que dar su espacio a México, tenemos en la presencia de México como de Argentina. Enología, gastronomía, dijimos pasta y café. Si vamos desarrollando más productos, también es conforme al desarrollo del mercado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ustedes ya conocen obviamente todo lo que Secretos del Vino les ofrece. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.